Medalla de oro y premio Maisonave de la Universidad de Alicante. Alicantino de adopción por la Diputación de Alicante. Alta distinción, Jaume I de la Generalitat Valenciana. Buenas noches, bienvenidos a este programa especial. Acabo de mencionar 3 distinciones, 3 reconocimientos, pero podría recitar una lista mucho más amplia. Todos ellos recayeron sobre un destacado personaje, una persona admirada por todos en nuestra sociedad, Manuel Peláez Castillo, que desgraciadamente, como saben, nos dejó hace unos años. Hoy nos reunimos aquí en este plató de televisión, de Información Televisión, no solo para rendirle homenaje, sino para recordar su obra, que fue mucho más allá, como saben, de su propia empresa, dado que su esfuerzo, tesón e incansable trabajo dejó visible huella en nuestra sociedad. Por ello, resulta un placer y un honor poder presentar la biografía de Manuel Peláez Castillo, que en la rigurosa pluma de Javier Vidal, como ven, ya ha visto la luz. Hoy tenemos con nosotros en el plató de Información Televisión a su viuda, doña Carmen Robles, presidenta de la Fundación Manuel Peláez Castillo. Doña Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. También tenemos con nosotros al autor de la obra, Javier Vidal, y catedrático de la Universidad de Alicante. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Con nosotros está el rector de la Universidad Alicantina, de la Universidad de Alicante, de la UA, Manuel Palomar. Manuel Palomar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar, con la que tanto tuvo que ver nuestro recordado Manuel Peláez. Maite Antón, muy buenas noches, Maite. Buenas noches, Tony. Pues antes de empezar el turno de intervenciones, quisiera que fuera doña Carmen Robles quien tomara la palabra. Doña Carmen. Buenas noches. Este es un acto muy especial para la familia Peláez, puesto que vamos por fin a poner aquí, que se vea, la presentación del libro de Manuel Peláez, como le llamaban tantos amigos y conocidos. Este libro lo empezó él hace unos años con la idea de dar a conocer parte de su vida y cómo creó su empresa. Creó muchos proyectos también a lo largo de su vida y uno de los más importantes pues, fue su fundación, que como ha dicho Tony, ahora yo la presido y que este año celebra su 15 aniversario. Dentro de todo esto pudo conseguir, a través del Instituto de la Empresa Familiar, crear o poner en marcha en Alicante la Asociación de la Empresa Familiar, que este año cumple 25 años y que indudablemente ayudó a poner en conocimiento a empresarios familiares que tan importantes son en esta provincia y en el país, de conocimientos que a través del instituto ellos conocían y que tan importantes eran para el desarrollo económico de nuestra provincia y de nuestro país. También mis hijos, con motivo de todo lo que aquí aprendieron, bueno, yo creo que las notas que se daban a través de lo que era interesante para la continuidad y de una empresa familiar, que a veces era tan castigada en la segunda y sobre todo en la tercera generación, pues hicimos también lo que es la sucesión generacional, entrando a tomar parte de la empresa mis 3 hijos, Manolo, Javier y Enrique, y que codo con mi marido, pues tanto trabajaron durante tantos años. En la presentación de este libro voy a convertir esta entrañable velada con 3 personas que conocían muy bien la trayectoria de mi marido y los proyectos en los que él estuvo involucrado. Les quiero dar las gracias por estar aquí conmigo, acompañándome, y por fin poder leer la historia de yo, a modestia aparte, de un gran empresario que supo poner en el mercado, si fuera de su tierra, sin recursos económicos, tampoco con una capacidad universitaria, con pocos conocimientos universitarios, pues una empresa
con harto, diría yo, anticipada a su tiempo y con una visión de futuro bastante grande para poner en marcha en sus tiempos, todavía sin saber, lo que era la responsabilidad social corporativa. Y yo creo que también dando a conocer los valores antes y ahora que hacen falta para que una empresa tenga un reconocimiento en la sociedad. Ahora, pues claro, tengo que dar las gracias a los que están aquí participando conmigo. En primer lugar, a Javier Vidal. Yo creo que Javier, todos le tenemos mucho cariño, ha sabido, yo creo, hacer un trabajo extraordinario, y bueno, y nos ha tenido mucho cariño a mi marido y mucho cariño a toda la familia. Gracias, Javier. Cómo no, a la Universidad de Alicante, representada aquí por su rector, Manuel Palomar, y entidad en la que también Manolo logró una gran confianza con ellos y una gran amistad y una gran cercanía. Este libro lo han editado ellos y el prólogo lo ha hecho Manuel Palomar. ¿Qué voy a decir de AEFA, de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante? Está representada aquí por su presidenta, Maite Antón. Me da mucha alegría de que ahora sea una mujer la que está al frente de esta asociación. El cariño, el trabajo, el ahínco, yo diría que toda la vida él la puso ahí porque la quería mucho, y toda la familia la queremos mucho. La verdad es que han pasado ya 6 años desde su fallecimiento, pero tengo que decir que en todos los actos que organiza siempre están en su 25 aniversario y siempre nombran a mi marido, causándome una gran emoción. Cómo no, a la Sociedad Alicantina, que nos acogió hace muchos años con mucho cariño y en la cual hemos podido desarrollar nuestro proyecto de vida. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doña Carmen. Turno ahora para Javier Vidal, el autor de la obra. Javier. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Carmen, por esas palabras cariñosas. Creo que es razonable plantear, para que todo el mundo tenga un conocimiento de cómo se gestó este libro, poner encima de la mesa que cuando Manuel Peláez contactó conmigo para poner en marcha un libro de estas características, no partíamos de la nada, partíamos de que la Fundación Manuel Peláez Castillo y él, como responsable entonces de la Fundación, patrocinó y coeditó un libro editado en el año 2005, del cual yo fui coordinador, que formaba parte de un plan general de historiar la vida de los empresarios en España. Y la parte de la Comunidad Valenciana me tocó coordinarla a mí y la sacamos en el año 2005 con unas 100 biografías de empresarios valencianos, entre las cuales obviamente estaba la de Manuel Peláez Castillo. En el momento en que esa experiencia, satisfactoria yo creo que para ambas partes, se puso en marcha, Manuel Peláez puso en mis manos, con todo cariño, la posibilidad de redactar un texto que compendiara su vida, es decir, lo que llamaríamos una biografía convencionalmente, pero también poner sobre el fondo el contexto de lo que es la construcción de una empresa, de una iniciativa, de un emprendimiento. Esto para mí era un reto importante porque no solamente por mi relación con Manuel Peláez, sino también fundamentalmente porque creía que esa labor de construir la biografía de los empresarios en España estaba todavía por hacer, sobre todo si nos ponemos en línea comparativa con otros países, con otras zonas del mundo. De manera que una vez que nos pusimos en marcha con eso, yo diseñé prácticamente 3 objetivos. Construir la biografía de Manuel Peláez como empresario, como generador de iniciativas empresariales. En segundo lugar, construir el fondo de lo que fue el emprendimiento de estructuras y cimientos insulares, su obra, por así decirlo. Y finalmente, el fondo, más de fondo, por así decirlo, el proceso de construcción de lo que fue desde la segunda mitad de los años 60
el impacto del turismo y del crecimiento demográfico de la provincia, en el cual se inscribe prácticamente toda su obra. Pero finalmente quedaba otra cuestión que a mí me parecía importante como objetivo, y era el protagonismo, sin ningún tipo de excusas, que Manuel Peláez desempeñó en el proceso de transición a la democracia en España, en el liderazgo de la representación empresarial en el contexto del tejido social. Yo creo que esto era un elemento añadido a los otros tres objetivos que acabo de mencionar. Y sin ningún género de dudas, esto aparece a lo largo de todo el libro, porque en el primer capítulo se desenmaraña todo lo que fue su inicio como empresario en la provincia de Alicante, cuando funda en 1968 Estructuras y Cimientos Insulares, pero al mismo tiempo como ya se pone a la cabeza de la dirección de las asociaciones empresariales en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana y también, por supuesto, en el conjunto de España. A partir de aquí, en un segundo y un tercer capítulo, entramos más en lo que fue su obra en la empresa, como, digamos, desarrollo de una iniciativa individual, pero, y aquí también creo que es destacable, la idea de que él, desde prácticamente sus inicios, porque estaba en su ADN personal, le dio un enfoque de empresa familiar. Fue desde el minuto uno un hombre convencido de que las empresas de tipo familiar, con estructura familiar, son, por así decirlo, las que tienen un protagonismo en un país con una estructura económica como la española, en el que prácticamente ellas generan un 80% del número de empleos y un valor añadido a nuestro Producto Interior Bruto de valor considerable. Y en ese sentido, él le dio esa impronta prácticamente desde todas las perspectivas. Fijémonos, por ejemplo, cuando en 1986 él hace un pacto con sus hermanos para, de alguna manera, ordenar el crecimiento de su empresa desde un punto de vista de la estructura familiar, para que se evitasen problemas desde un punto de vista interno, y cómo a partir del 2005 o 2006 se elabora el protocolo familiar en el que se adelanta, por así decirlo, al grueso de los empresarios familiares en España para poner en marcha lo que se entiende como una sucesión ordenada dentro de la estructura empresarial. Y esto último además lo hizo en un contexto de crecimiento intenso, muy intenso, en su empresa, pero también sin dejar de lado su protagonismo en el asociacionismo empresarial. Vale decir que cuando él desarrolla el protocolo familiar en el año 2005-2006, está construyendo al mismo tiempo una nueva forma organizativa de su empresa, haciéndola una corporación empresarial, desde una pequeña empresa como sociedad limitada a una empresa organizada como una corporación. Es verdad que la empresa había pasado de levantar estructuras, que era, digamos, su trabajo pionero, había pasado a diversificar ampliamente su obra, entrando en la edificación civil, entrando en la obra pública, entrando en otro tipo de, digamos, áreas de negocio, digamos, diversificadas, pero relacionadas con su núcleo central. Y, además de hacer todo eso, se aventuró en un proceso de internacionalización, de empezar a ver qué ocurre en el extranjero, en otros mercados, para poder llevar la fórmula de su empresa allá donde podía conseguir volumen de obra, facturación para su compañía, pero también llevar los valores de su empresa tal y como la había construido. Finalmente, creo que es importante destacar dos aspectos que son muy relevantes. El protagonismo, como se ha dicho también, en la organización empresarial, en el activismo. Me gusta hablar de activismo en el asociacionismo empresarial, porque siempre se ha dicho que los empresarios españoles son muy individualistas. Yo creo que eso tenemos que empezar a revisarlo, porque la figura de Manuel Peláez Castilla nos dice justamente lo contrario. La dinamización del tejido empresarial asociativo está muy en la obra de Manuel Peláez, cuando en 1994 ya gesta la idea de crear la Asociación de la Empresa Familiar en la provincia de Alicante, cuando solamente 3 años antes, o 2 años apenas, se había creado el Instituto de la Empresa Familiar en Barcelona. La primera asociación de la empresa familiar que se crea orgánicamente en España, la crea por impulso Manuel Peláez Castillo. Yo creo que esto es un elemento que hay que poner claramente encima de la mesa como un pionero de este asociacionismo empresarial. Y otra idea importante que no quiero dejar en el tintero, que me parece relevante, es la iniciativa que él, junto a otros empresarios, es cierto,
puso en marcha con la creación del Club de Inversores de la provincia de Alicante a finales de los 80 y la primera parte de los 90, de 1989 a 1995. Porque el Club de Inversores de la provincia de Alicante fue, sin ningún género de dudas, una iniciativa en la cual por primera vez se planteaba una idea de construir tejido productivo a partir de la innovación permanente, utilizando la ciencia aplicada, utilizando los recursos de los empresarios y de la administración pública, trabajando al unísono para generar un futuro para la provincia de Alicante en aquello que se llamó el triángulo Alicante-Elche-Santa Pola, que muchos de los que nos están viendo lo recordarán. Ahí tuvo un protagonismo importante que creo que es importante destacar porque no es algo aislado, es algo que forma parte de todo lo que fue su concepción de la idea del asociacionismo empresarial. Solo puedes hacer muchas cosas, sí, pero con los otros puedes hacer muchísimas más. Yo creo que esto nos revela una personalidad irrepetible, sin ningún género de dudas. Nos revela también un testigo presencial de lo que fue la transición democrática española y los primeros pasos en la organización de la asociación empresarial. Y desde luego, sin ningún género de dudas también, el ejemplo claro, yo diría que dentro de lo que fue su figura, digamos, señera de lo que ha sido y lo que estamos convencidos de que seguirá siendo la empresa familiar en España. Manuel Palomar, rector de la Universidad de Alicante. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a la Fundación Manuel Peláez Castillo, a su autor y a la familia Peláez por esta gran obra que nos parece desde el ámbito universitario pues una referencia de un relevante empresario alicantino y que quedará para los anales de la historia. Una bibliografía de estas características, por lo tanto, doña Carmen, felicidades al autor y a toda la familia por esta obra. A mí me gustaría centrarme en la relación que mantuvo don Manuel con la Universidad de Alicante. Yo la calificaría de intensa relación universidad-empresa. Desde mi punto de vista, un adelantado a su tiempo. Tenemos en cuenta que la Universidad de Alicante recientemente cumplió 40 años y prácticamente en estos 40 años la relación de don Manuel ha estado presente en todos los ámbitos universitarios. Él definió como nadie a finales de los 80 lo que era la transferencia y la transmisión de conocimiento desde la universidad hacia el mundo empresarial. Él lo entendió y lo llevó a cabo desde sus inicios. Su etapa inicial con la Universidad de Alicante se inicia a finales de los 80. Hay que destacar que él es nombrado miembro del Consejo Social y a partir del nombramiento del Consejo Social es cuando él intensifica constantemente el conjunto de relaciones de la universidad en todos sus ámbitos, en todas sus misiones. Y ahí es donde realmente está el gran valor de la aportación de don Manuel a la propia universidad. Él entiende como nadie que la formación es imprescindible para los empresarios y se la puede aportar la universidad. Él entiende que la transferencia de conocimiento desde la investigación puede ser beneficiosa para la universidad, para la empresa, y la lleva a cabo, y por otro lado el mecenazgo o la propia extensión universitaria. Entiende las tres misiones, desde la formación, desde la investigación y desde la extensión a través del mecenazgo. Él lleva a cabo numerosos convenios, desde los inicios, como he dicho anteriormente, desde 1995, donde se inicia esa gran relación con la Asociación de la Empresa Familiar, con AEFA, y la propia Universidad de Alicante, desde la misma creación de AEFA hasta la actualidad, donde mantenemos numerosos convenios de formación, de investigación o de propia extensión universitaria. Pero a mí de todo ello me gustaría destacar la intensa relación que tuvo con la Escuela Politécnica. La Escuela Politécnica, por sus disciplinas, las que lleva a cabo, desde la arquitectura o la arquitectura técnica, la ingeniería civil, etcétera, etcétera, mantiene una vinculación muy estrecha desde la participación anualmente en la Semana de la Tecnología en la Construcción hasta las declaraciones que hace en numerosas ocasiones del impacto que tuvo la propia Escuela Politécnica en el desarrollo de la construcción de la provincia de Alicante. Él vio como la innovación en aquel momento necesitaba del impulso de la investigación que se generaba en la propia universidad transferida directamente al conjunto de las empresas. Él en primera persona participaba en las reuniones que se mantenían en la universidad, esas reuniones de seguimiento de cada uno de los convenios, en primera persona, casi diría semanalmente. Estaba en la universidad
con el seguimiento de cada uno de los proyectos de investigación que se habían propiciado, con el seguimiento de cada una de las técnicas que se estaban llevando a cabo, con el seguimiento constante que quería ver desde la investigación, desde el desarrollo tecnológico y la propia aplicación a la propia tecnología. La Universidad de Alicante tiene que estar sumamente agradecida a don Manuel, a toda su trayectoria, pero sobre todo a casi estos 40 años de la universidad difícilmente se entenderían sin un empresario de las características de don Manuel, porque fue un adelantado a su tiempo, porque entendió como nadie la transferencia de conocimiento. Yo todavía en muchos casos, cuando tengo que referirme a la transferencia de conocimiento, que una de las misiones que creo que es importante, de las más importantes de la propia universidad, me refiero a ejemplos como Manuel Peláez. Él entendió cómo eso podía repercutir. Entendió que la universidad es un sector público y como sector público debe favorecer la iniciativa privada a través de los convenios, y eso es unas características inigualables en un empresario de las características. Acercó la empresa familiar, propició esa formación que decía a través del liderazgo empresarial, los valores de la empresa familiar y todos los problemas que podían suceder en las sucesiones en las empresas familiares a través de la investigación y a través de la propia formación. Dejado de lado esto, tenemos que hablar también de algunas de las importantes acciones que hizo en la propia universidad. Allí tenemos laboratorios de edificación que han sido cofinanciados y patrocinados por ECISA, por la Fundación Manuel Peláez, por el propio don Manuel, que estuvo allí a pie de obra, como a él le gustaba. La escultura Dibuix de l'Espai, participado por ECISA y que es la muestra icónica de la propia Universidad de Alicante y que siempre permanecerá en la historia de la Universidad de Alicante. El laboratorio o el espacio donde los estudiantes dedican el tiempo a estudiar, a reunirse, que es la sala ECISA, que está en la Escuela Politécnica. Por lo tanto, hay un conjunto de acciones que ha hecho en todos los niveles, ya digo, en la formación, en la investigación, en el mecenazgo. La huella de don Manuel es inmensa, es importante en la propia Universidad de Alicante. Estos 40 años han coincidido, digo los 40 años de la Universidad de Alicante, con el impulso de don Manuel hacia la propia Universidad de Alicante. Yo creo que todo ello se puso de manifiesto en 2008 cuando la Universidad de Alicante le concede, le reconoce su trayectoria y su labor a través de la medalla de oro de la Universidad de Alicante. El primer empresario que recibió esa medalla de oro, hemos de decir que la medalla de oro se concede muy poquitas veces en la Universidad de Alicante, y don Manuel la obtuvo en 2008 por toda esa colaboración y trayectoria. O el premio Maisonave, que tuve la oportunidad de concedérselo, de darle el premio en el 2013, y fue un acto muy emotivo y que reconoce ya no solo la contribución a la universidad. El premio Maisonave reconoce la trayectoria en defensa de los valores cívicos en la propia sociedad alicantina. Y como esto, otros más, pero al final me quedaría que 40 años de historia en la universidad se entienden entendiendo cómo ha contribuido personas o personajes como don Manuel. Maite Antón, AEFA, empresa familiar. Bueno, pues me ha encantado todo lo que habéis dicho porque creo que ha definido perfectamente la personalidad, la implicación y la pasión que ponía Manuel Peláez en todo. Lo primero que quiero es agradecer a la familia Peláez Robles el que me haya invitado a estar hoy aquí, porque para mí es un honor y un orgullo, y porque además me consta que hay muchísimas personas que les gustaría estar aquí por el amor, por la admiración y por el cariño que le han tenido a Manuel Peláez. Así que muchas gracias, y sí que es cierto que AEFA fue una de sus grandes pasiones, y espero aquí representar muy bien a todos los asociados. No puedo dejar también de dar la enhorabuena a Javier Vidal por este libro que le comentaba. Me ha apasionado e incluso me ha enganchado como si se tratara de una novela en la que quería saber cómo seguía la vida y la trayectoria de este gran persona y gran empresario. Y además, porque no solamente retrata, como él muy bien ha dicho, pues su persona y toda la manera en que tuvo de gestar y de llevar a cabo su proyecto personal empresarial,
sino porque además nos sirve para hacer un análisis de cómo era la sociedad, la economía y la política durante todo este tiempo. Y creo que también muchas personas de primera generación se van a ver reflejadas en este libro, en todo lo que vivieron, y también muchos que somos de segunda generación y hemos visto cómo las cosas se iban gestando así en nuestros predecesores en las empresas familiares. Bueno, dicho esto, pues Manuel Peláez fue un enamorado de la cuestión de empresa familiar porque creía en ella muchísimo y, como he dicho, con gran pasión. ¿Por qué? Porque él ya desde muy joven se dio cuenta de la gran fortaleza que suponían las empresas familiares en nuestra economía y, por lo tanto, en nuestra sociedad. Esa importancia que él ya anticipaba con unas cifras que por aquel entonces no eran más que proyecciones de las empresas cotizadas o bien de datos que se tenían en otros países. Y es muy curioso porque con todo lo que él creó alrededor de la asociación de la empresa familiar, que ahora comentaré, del IEF, de las 2 cátedras de la empresa familiar, igual que gracias a que él fue el pionero en desarrollar las territoriales, se fueron creando en toda España. Es muy curioso que a raíz de eso saliera el estudio que por fin confirmaba, con una labor extraordinaria hecha a través de las cátedras en las distintas universidades del territorio, que los números eran esos que él ya anticipaba. De manera que a él le encantaba decir pues, que ahora ya se sabe exactamente las cifras, que un 92% de las empresas en la provincia son familiares, que crean más del 85% del empleo privado y que en el valor añadido bruto, que es la magnitud que se toma como referencia para el PIB, se corresponde con un 74,6%, o sea, prácticamente un 75% en la provincia de Alicante. Pero es que además él siempre hablaba de esas otras cuestiones cualitativas que le dan todavía muchísimo más valor a las empresas familiares, ese arraigo al territorio, esa manera de mantener el empleo a toda costa y cómo se ha visto y cómo se ve en la trayectoria a lo largo del libro, ¿no? Para aumentar el empleo, para mantenerlo, para crear cada vez unas mejores condiciones de vida a todos los ciudadanos. Y creo que todas estas cuestiones son las que en un momento determinado le llevan a que en 1992, como bien decía Javier, se crea el Instituto de la Empresa Familiar, pues unos pioneros también en Barcelona, y cómo Manuel siempre desde... Estaba allí, sí. Exacto, desde la humildad además de una empresa que no estaba en aquel momento a la altura de esas grandes empresas de carácter nacional, era capaz de creer tanto en sí mismo y en lo que creía, ¿no? que fue allí y le costó convencer a aquellos señores de Barcelona de que él también podía entrar. Claro, tuvo que tomar, o sea, era socio ahí, tuvo que hacerse socio de ahí, Exacto. por supuesto. Entonces, defendió primero su candidatura para ser socio del IEF, en donde, bueno, pues sabéis que luego están las 100 empresas más importantes familiares de España, y no solamente se contentó con eso en 1993, sino que les convenció de la importancia que eso tendría si se trasladaba a todo el territorio, ¿no? O sea, si empezaba a hacerse una capilaridad a través de todo el territorio. Además, me ha encantado la anécdota que se cuenta de su niñez, ¿no? Que iba con el mulo, con todas las cosas que tenían en el almacén familiar y hacía trueque. Y yo creo que eso a él le dio un poco la visión de cómo se podía, aquello que ahora se llama el win, pues él ya lo practicaba en aquel momento, ¿no? Decía, bueno, pues yo te cambio, claro. Exacto, yo te cambio esto porque es tu necesidad a cambio de esto otro que es mi necesidad y nos reforzamos ambos, ¿no? Creo que eso lo utilizó en toda su vida. Y me lo imagino ahí en Barcelona diciendo, bueno, esto es muy bueno, primero, porque lo que se está haciendo para mantener las empresas familiares debe ir a todas las partes de España, pero es que al mismo tiempo el que tengamos la fuerza de tantísimas empresas va a fortalecer el IEF. Y creo que bueno, con esa actitud estoy segura de que por fin lo consiguió
y en 1995 se creó la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante. Por eso fuimos los primeros, los pioneros, como él era siempre, y además los únicos de carácter provincial, porque posteriormente ya se fueron haciendo de carácter autonómico regional, ¿no? Creo que en todo este tiempo, pues afortunadamente en esos 13 años que él fue presidente, sentó unas bases importantísimas. Se supo rodear también de gente, porque era una persona que aunaba mucho las intenciones de todo el mundo. Y la verdad es que siento mucha alegría al decir que estoy segura de que él estaría muy orgulloso de esa EFA que él inició, porque es una asociación fuerte, muy prestigiada, porque creo que eso se lo debemos a él y a su manera de concebir las cosas. Yo creo que desde algún agujerito por ahí nos estará viendo y estará disfrutando también hoy con nosotros. Exacto, entonces Eso espero. Exacto, creo que estará viendo que AEFA tiene esa fuerza, esa unión, esas sólidas raíces que él inició, pero al mismo tiempo, como él también le gustaba, con innovación, con capacidad de adaptación, con esa mirada hacia el futuro, porque el largo plazo para él era también muy importante, y sabiendo pues, que tenemos ese extraordinario fórum de las nuevas generaciones que garantizan, como él quería, la sucesión de las empresas familiares, para que todas las personas que integran esa empresa en esa visión humanista que él tenía de la empresa, pues puedan continuar y desarrollar su vida. Comentaba doña Carmen Maite Antón, hablaba de otra seña de identidad de don Manuel Peláez, y hablaba de la perseverancia, ¿no? Esa perseverancia que le llevó a actuar como actuó en Barcelona, pues en ese caso concreto, pero también, como todos sabemos, era esa seña de identidad de incorporar valores sociales a su actuación. Bueno, es que, claro, éramos muy pequeños para estar allí. Sus conocimientos, como he dicho antes, pues no eran demasiado grandes para poderlos desarrollar en empresas tan importantes como había para allí. Pero es verdad que también él en Madrid también consiguió estar en los entes empresariales como representante de APECOT, aquí, de la Comunidad Valenciana, allí en la calle Diego de León, hablando con todos los empresarios, intentando traer también para Alicante todo lo que allí se hablaba, tanto de ahora como un poco para el futuro. Yo creo que eso también era muy importante. Y por supuesto, por lo que dice ella, siempre dijo que el empresario siempre está más comprometido para poder ayudar a la sociedad en la que trabaja, en la que se desarrolla. Yo creo que eso fue una de sus grandes ideas para poner en marcha la fundación. Y se me ha olvidado antes, pero lo voy a hacer ahora mismo, de dar las gracias, cómo no, al Club Información, a Información TV, a Toni Cabot. Siempre se olvida algo y aunque lo llevaba, pero estaba muy pequeñito ahí y no me ha dado tiempo a leerlo. O sea, no se me ha venido. Pero por supuesto, ahí al Club Información, a Televisión TV, os vuelvo a repetir, a Toni, por la ayuda que hemos tenido para poder llevar a cabo este acto. Y bueno, y porque a Información siempre le hemos tenido mucho cariño y hemos organizado muchas cosas con ellos y siempre hemos tenido una gran acogida y un gran triunfo. El agradecimiento es nuestro, doña Carmen. Bueno, no hace falta que le reitere cuál era el grado de admiración, de estima y de cariño que también tuvimos nosotros, todos nosotros, en la persona de su marido. Manuel Palomar, lo has comentado en tu introducción, pero la conexión entre Manolo Peláez y la Universidad de Alicante fue absoluta y total, ¿no? Como decía anteriormente, es difícil de entender la universidad de estos 40 años sin la presencia de Manuel Peláez y sobre todo en todos los temas de la Escuela Politécnica. Él entendió que el crecimiento de su empresa requería de empleados cualificados y esto se los podía proporcionar la universidad. Pero también entendía que la universidad necesitaba ese input de información sobre qué conocimientos eran los que requerían los empleados potenciales que podía tener. Es lo que hoy hablamos de empleabilidad, el contacto entre la oferta y la demanda para determinar exactamente qué es la mejor formación para nuestros estudiantes. Esa fue una de las
diríamos, visiones que tuvo. La segunda, el que también sus propios empleados necesitaban formación, el reciclaje constante para mejorar sus empleos, que también se llevó a cabo a través de numerosos seminarios, jornadas, etcétera, etcétera. Y la tercera e intensa es la de definición de proyectos de investigación con los distintos grupos de investigación para propiciar la propia innovación, desde la investigación a la innovación. Como decía antes, fue intensa la relación entre Manuel y la universidad en todos sus sentidos, desde la formación, la investigación y la propia transferencia de conocimiento, que yo creo que la entendió, que yo creo que entendía que era necesario para el crecimiento empresarial. Así lo hemos hecho en nuestra cátedra de la empresa familiar, el apoyo, las ayudas a las empresas para los crecimientos, para la formación, etcétera, etcétera. La cátedra empresa familiar, hoy denominada cátedra Manuel Peláez, constituye el principal foro de formación, el principal foro de investigación en los ámbitos de la empresa familiar. El objetivo, el propiciar crecimiento empresarial, el propiciar que las empresas mejoren sus condiciones del día a día y sobre todo esa relación propia de la universidad. Aquí siempre me quedaré con lo que él decía, las empresas deben aprovechar el conocimiento que emana de la propia universidad. Javier Vidal, ese vínculo lo tuvo siempre claro Manuel Peláez. Sí, bueno, las conversaciones que yo tuve con don Manuel al respecto y después con algunas de las cosas que aparecieron en aquella documentación que él puso a mi disposición sin ningún tipo de restricción, esto creo que hay que decirlo, porque él nunca puso ninguna restricción, sino todo lo contrario, y además facilitó toda su documentación, sus escritos personales, su documentación personal. Es una constante en sus escritos de colaboración con el periódico Información, donde está toda la hemeroteca. Algunos de esos textos están recogidos en el libro, en el anexo. Defiende abiertamente algo que nuestro rector acaba de decir, es decir, la permanente colaboración entre el sistema de formación superior e investigación y el sistema productivo, de manera que uno no puede funcionar sin el otro. Y ahí él siempre fue un defensor de los vínculos, los convenios como mecanismos. Hay otra cuestión que quisiera señalar que va en la línea de lo que se ha dicho antes cuando hablábamos de la creación del Instituto de la Empresa Familiar en Barcelona en el año 92. Es muy interesante plantear, y se dice en el libro, cómo Manuel Peláez se presentó en 1973 con una empresa que acababa de crear en el año 68 junto a sus hermanos, a nada más y nada menos que en SEOPAN, la gran asociación, el gran lobby de empresas constructoras españolas, que se había creado en el año 56 para construir las bases de utilización conjunta con los Estados Unidos. Allí estaban las grandes empresas. Y él se presentó para pedirle humildemente al entonces presidente de SEOPAN de que recibieran como asociado a su empresa para formar parte de ese gran grupo de empresarios. SEOPAN era la gran patronal y el gran lobby de empresas constructoras antes del proceso de transición que se crease en la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, por tanto pasaba por ser el club de las empresas constructoras españolas más relevante. Y lo consiguió, salió de la reunión con la concesión de la membresía, como dicen en América Latina. Pero al mismo tiempo, y quiero decir algo muy rápido, él me comentó sus conversaciones con Eduardo Zaplana, recién elegido presidente de la Generalitat Valenciana, en la que él planteó abiertamente que las empresas constructoras valencianas tenían que tener un lugar en el sistema productivo valenciano porque solamente las grandes constructoras estaban acudiendo a las licitaciones de obras públicas. Y la Generalitat Valenciana no solamente podía ser de las grandes empresas constructoras, sino también de las empresas constructoras valencianas, aunque fuesen pequeñas y medianas. Eduardo Zaplana fue bastante receptivo a esta cuestión, hasta el punto de que certificó y además, puso en marcha mecanismos para que a las licitaciones de obra pública de la Generalitat Valenciana, que entonces empezaban a hacerse, a que a través del mecanismo de las empresas participadas en joint ventures, es decir, en alianza con
entre ellas, pudiesen acudir a la licitación. Y eso supuso un aumento espectacular del volumen de facturación, no solamente de su empresa, la de Manuel Peláez, sino de todas las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana. Esto creo que vale la pena plantearlo, aunque estamos en el año 2020. Sí, no me acordaba de esos nombres, por eso yo dije lo de Diego de León, porque sé que allí estaban estas grandes empresas. Las grandes empresas. Creo que esto es importante que los televidentes lo retengan como una idea de su personalidad retadora y consciente de que él trabajaba también, no solamente para su empresa, obvio, sino también para el conjunto de las empresas en las que él se sentía representado y representante, y al mismo tiempo de la sociedad civil, en la que él se movía como pez en el agua. Ejemplo espectacular, sensacional para ir con Maite Antón. Esas son las bases que dejan y describen la actuación de un hombre como Manuel Peláez, también en la empresa familiar. No solo negociaba para su empresa, sino negociaba para el conjunto de la sociedad y para el conjunto de las empresas pequeñas y medianas de Alicante y de su provincia. Sí, en efecto. Bueno, yo en este aspecto, y dándole continuidad a lo que estaba comentando Javier, me gustaría hablar por una parte de la importancia que tuvo él en general en el asociacionismo y luego además cómo tenía esa visión hacia EFA, en donde evidentemente era tal la importancia y la necesidad de prestigiar una asociación que representara a las empresas familiares, que en efecto una de sus frases más famosas era la de «estamos aquí para servir y no para servirnos», porque de lo que se trataba era de representar a las empresas asociadas, pero no solamente a ellas, sino a todas las empresas familiares pues, de la provincia. Y eso es algo que a EFA pues, seguimos teniendo muy presente por lo importante que es eso para la economía. Y en general, su papel fundamental en el asociacionismo yo creo que venía de dos cuestiones. Una más intrínseca, relacionada con su personalidad y que viene muy bien definida en el libro a raíz de las experiencias que tiene trabajando en la empresa familiar de su padre, luego trabajando para otras personas y en el momento en que emprende él su propio proyecto. Y es que ahí, a través de todas las vivencias que tiene, se da cuenta de lo necesario que es aunar voluntades, juntar a personas para tener una voz más fuerte para poder representar y ayudar a todo un colectivo. Eso era algo intrínseco a su personalidad. Saber que las relaciones, además, las relaciones personales llevaban a unas relaciones comerciales que también suponían un beneficio para todas las personas con las que se relacionaba. Y luego había una parte, pues eso, extrínseca, ¿no? del momento en el que él vivió a raíz de empezar con su proyecto en 1968, ¿no? Y era la situación política. Se salía de, bueno, pues en los años 70 empezaba una democracia en donde la representación empresarial cambiaba absolutamente, ¿no? Pasaba de los sindicatos verticales y había un vacío absolutamente porque no funcionaban, no servían los modelos anteriores, ¿no? Entonces había una carencia de liderazgo y ahí es donde él encontró su sitio, además con su personalidad, pues un sitio privilegiado por cómo era él y cómo consiguió hacer todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que era una persona que, a pesar de que hablaba mucho, tenía una gran capacidad de escucha, que con eso él realizaba un análisis muy certero de la situación y entonces consiguió ser ese líder carismático que era necesario para el asociacionismo de ese momento. Y bueno, es que estuvo en absolutamente todas las asociaciones que había a su alrededor, a veces precursor, como en el caso de AEFA, otras veces como directivo, otras veces como miembro simplemente de esa asociación o de ese conjunto, pero siempre aportando ideas innovadoras y siempre pues, con un gran dinamismo.
Y bueno, además es que, como se ha dicho, no se limitaba a la cuestión local, sino que ocupaba en cuestión local, provincial, autonómico, nacional y bueno, en el último momento, porque ya no tuvo tiempo, porque si no seguro que hubiera participado en asociaciones internacionales. Cuando llegamos a Alicante, pues lo primero que hizo fue apuntarse al club de regatas, que él nunca se subió en un barco, al casino, o sea, es de los socios, y a Montemar, que tampoco hizo deporte nunca, pero creía que así, claro, podía estar en contacto con, claro, o sea, que ahí empezó, porque fue casi al llegar a Alicante. Yo decía, bueno, ¿por qué? No, porque así lo hago, claro, presidente del club de marketing, tal, o sea, que es verdad que prácticamente al llegar ya se puso a conocer a todas las actividades de la sociedad alicantina, las hogueras, la Semana Santa, todo. O sea, que en realidad no eran a nivel empresarial, pero sí a nivel de conocimiento de la sociedad, que creo que le interesaba bastante para luego sus relaciones, claro. A nivel social, efectivamente, lo que dice doña Carmen, Manuel Palomar, empresa familiar, negociaciones y conversaciones con políticos para atraer inversión a la sociedad valenciana, universidad en la que estaba usted, empresarios de altura, negociaciones con empresarios en grandes capitales también, pues para ampliar el negocio a su sociedad. Estamos hablando de un hombre adelantado a su tiempo. Bueno, decía antes, yo creo que era un gran relaciones públicas, si lo podríamos denominar de alguna forma. Era una persona que estar con él a nivel personal era muy satisfactorio, daba gusto estar en una conversación, tenía muy buena conversación, era muy cercano y una persona que entendía claramente que las relaciones era lo que propiciaba el asociacionismo y propiciaba otro tipo de actuaciones, pero fundamentalmente ahora lo que denominamos era un hombre empático. Esa empatía la transmitía en cualquier momento, tanto pudiera ser en una conversación previa a un acto, en la propia reunión o posteriormente. Esa empatía es la que realmente pues, una persona necesita para luego posteriormente tener una presencia social, tener una presencia empresarial o tener una presencia en cualquier punto, ¿no? Y yo creo que esa parte fue así. Yo tuve la ocasión de conocerlo hace ya alrededor de unos 20 años y desde el primer momento pues a mí me resultó esa persona empática, amable, cercana, que colaboraba, que trabajaba y eso es lo que realmente hizo en la propia universidad. Yo creo que en la Universidad de Alicante tiene numerosos amigos, muchísima gente con la que ha colaborado, gente con la que tiene un aprecio inmenso en cada una de las facultades, en la Escuela Politécnica en particular, pero como persona he de decir que era empático y muy cercano, y esas características luego se trasladan en cualquier punto del orden de la vida, y ahí yo creo que los que hemos tenido pues la oportunidad de conocerlo, pues hemos sabido ese carácter tan propio y tan personal que don Manuel tenía. Añadía Javier Vidal, Javier, también lo del Club Inversores en esa exposición inicial, pero bueno, le vale la misma pregunta que a Manuel Palomar. Yo no sé si a este hombre le quedaba tiempo para descansar. Bueno, él era un torrente. En las entrevistas que yo tuve con él y con su hermano Miguel, eran un torrente de anécdotas, de ideas, pero sí recuerdo las conversaciones en torno al Club de Inversores. Y él, en mi opinión, no soy periodista, Tony, te pido disculpas, pero siempre me dio la sensación de que pensaba en términos de frustración, como uno de los aspectos de su vida que más, digamos, frustración le había generado el no haber poder culminado de forma favorable todos aquellos proyectos que se gestaron en el entorno de lo que fue el Club de Inversores. Desde la creación de centros asociados del CSIC, de la creación embrionaria de una nueva universidad, de un centro de inteligencia artificial anticipándose a los que ahora tenemos o a los que ahora se están desarrollando. Es decir, todo aquel conjunto de elementos que llevaban incluso el urbanismo, una nueva forma de entender el urbanismo y de la construcción, le generó, yo creo, una cierta frustración de la que él hablaba como una operación frustrada que íbamos a lamentar como sociedad, el no haber podido realizarla en su momento de la manera que se planteó.
Yo creo que esto pues, hay que decirlo también porque él pensaba que el proyecto era una oportunidad para la sociedad alicantina que lamentablemente no se pudo desarrollar en toda su amplitud ni con la ambición que en aquel momento se planteó. Doña Carmen, usted fue testigo en primera línea de lo que apuntaba Javier, de esa frustración por no poder culminar un proyecto en el que tuvo mucha fe. Sí. Es que, a ver, el triángulo Alicante-Elche-Santa Pola le llevó a conectar con algún arquitecto, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que sigue en todos estos proyectos a nivel internacional y quería, yo creo que unir de una forma para compartir valores y para compartir actividades empresariales que a él siempre le llamaban mucho la atención de la sociedad alicantina. Pero esa unión con Elche, que tanto ha costado y que yo creo que todavía tiene que llegar a buen término, es lo que él más, yo creo que necesita, bueno, que su forma de ser necesitaba, porque no comprendía muy bien que unos empresarios tan valiosos no estuvieran unidos para ese triángulo que daba a conocer tanto el mar Mediterráneo por esa zona, y a todos los grandes empresarios que hay por la Vega Baja, por todo eso. O sea, unirlos con esto y darlos a conocer a nivel, yo creo que casi internacional, porque ahí está el aeropuerto y cuando se salía del aeropuerto, pues ver las vistas que se veían y cómo se veía Alicante hasta que llegabas a la ciudad. Y si te ibas, por ejemplo, para Elche, para conocer todo lo que allí había, ¿no? El Palmeral, lo importante que allí había también de Elche, que se podía mostrar cuando había congresos aquí, como el que le pedían su opinión para ver qué se podía mostrar de la provincia de Alicante en congresos médicos, en congresos de otro tipo. Entonces yo creo que sí que fue una gran frustración, debido a lo mejor al cambio político, pienso yo, y pensaba él desde luego. Entramos en la recta final del programa. Quiero pedir a nuestros invitados, acabaré con doña Carmen, brevemente, ¿cuál es el legado que dejó Manolo Peláez? Javier. Clarísimamente, un ejemplo de emprendedor que construye, que coopera, que piensa que su actuación tiene responsabilidad social y claramente un ejemplo a seguir. Ojalá tuviéramos muchos Manolos Peláez en nuestra sociedad para poder seguir construyendo y más ahora en un momento en el que estamos, como todo el mundo sabemos, muy complicados por los efectos de la pandemia. Maite. Bueno, pues yo creo que en efecto es un ejemplo, fue un visionario y creo que todas las características que como persona tuvo, creo que hay que ponerlas en valor y pensar. A mí me encanta, tengo que decir, la fotografía que habéis escogido para la portada del libro. Creo que representa mucho cómo él era, una persona cercana, muy humana, optimista, muy positivo, que era realista pero al mismo tiempo tenía la fuerza para conseguir aquello que se proponía, al menos casi siempre, ¿verdad? Y bueno, a nivel de empresa familiar yo creo que nos ha dejado grandes valores que tenemos que continuar y como siempre él decía, poner en valor la figura de la empresa familiar con esos premios que seguimos haciendo y con uno que incorporamos en su recuerdo y otra cosa que él decía siempre, pues eso, directos al triunfo. Manuel Palomar. Pues yo diría que bueno, el máximo exponente y ejemplo de la relación empresa-universidad. Una gran persona y un gran amigo de la Universidad de Alicante. Doña Carmen, quiero terminar con usted, pero quiero evidentemente también que nos hable de otro legado enorme que ha sido la Fundación Manuel Peláez Castillo. Pues sí, yo creo que con la creación de la fundación que lleva su nombre, pudo conjugar perfectamente, bueno, él tenía para ayudar y mostrar todo lo que se podía hacer en cosas de tipo solidario, como por ejemplo con APSA, con Proyecto Hombre, y con la formación, que era una de sus, yo creo
que más le llamaba la atención, con la Universidad de Alicante, por supuesto, con actividades, como he dicho antes, que se hacían aquí en Alicante. Entonces, él siempre tuvo, por eso digo lo de la responsabilidad social, porque él siempre habíamos tenido a través de la creación de nuestra empresa, cuando él trabajó para Genos 3 años, cuando llegamos a Alicante, siempre quería él montar, llegamos en el 68, se había con sus hermanos hechos, pero la llevaban en las Canarias, y siempre quiso aquí trabajar para él, para poder llevar a cabo todas las ideas que tenía para poder mostrar a la sociedad todo lo que se podía hacer, sobre todo a los empresarios, que como he dicho antes, podían más ayudar en temas de solidaridad, en temas de preparación, en temas de con tu empresa. Cuando una persona lo lleva dentro, yo creo que lo sabe transmitir. Entonces, transmitir a los empleados y dar a conocer todo lo que se hacía, que era muy importante, porque a lo mejor, no sé, tú hacías una cosa de tipo solidario, pero si no se la explicaba o contabas con ellos, a lo mejor podían decir, bueno, pues esto lo hace por... No, que viera que se hacía porque humanamente se debe hacer y porque él lo llevaba dentro. Hay veces, yo digo que la fundación fue su niña bonita. He dicho antes que no le gustaban los barcos, que no le gustaba el deporte, pero sí, dedicó desde que prácticamente montó la fundación, cuando se jubiló, en una reunión familiar que tuvimos en Novelda, que tenemos una casa allí en Novelda. Entonces ahí él dijo que dijo una cosa, que al jubilarse iba a tener más tiempo para llevarme del bracete al cine y para ir ahí arriba a la Serra Grossa. Ninguna de las dos cosas hizo porque había montado la fundación y entonces dedicó él, y es verdad que yo también estaba involucrada en cosas de APSA y todo eso, entonces poder esa espinita que él tenía, desarrollarla a través de la fundación. Ahora seguimos con ella, por supuesto que los momentos no son los mismos, ni ahora es lo que lleva su nombre y queremos que siga en Alicante, es la fundación, y queremos seguir, mientras que Dios nos dé fuerza y podamos seguir con ella para seguir haciendo todas las cosas que Él puso en marcha. Yo digo que tengo cosas y lo tuvimos los dos, y si lo tenemos los dos, pues ahora, aunque nos falte Él, tenemos que seguir con la fundación. Doña Carmen, muchísimas gracias. No solo dejó su actividad cuando se jubiló, sino que siguió haciendo lo que hizo durante toda su vida de empresario, dejar huella. Y hoy en este programa lo hemos podido constatar. Javier Vidal, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Toni, buenas noches. Maite Antón, empresa familiar, muchas gracias, Maite. Muchas gracias. Manuel Palomar, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches. Y doña Carmen Robles. Yo repito mis gracias a Información TV, al Club Información, y a ti por todo lo bien que ha llevado este programa. El agradecimiento es mío, ha sido un placer y además todo un honor. La figura de Manuel Peláez Castillo, siempre en nuestra memoria. Muchísimas gracias por su atención y muy buenas noches.